Seguimos con ustedes platicando, pero más que platicar, escudriñar las Escrituras, y ese es el objetivo de Joyas Eternas, escudriñar las Escrituras ahí en la comodidad de su hogar. Hemos estado hablando acerca del lugar santísimo y también del Arca del Pacto o el Arca de la Presencia, y esa Arca de la Presencia veíamos la semana pasada, el programa pasado, que era un arca que era de madera, pero cubierta de oro, y como esto es figura de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él vino, por dentro Él era Dios, pero también por fuera tenía una cubierta de madera, de humanidad, y como Él pudo hizo todo lo que hizo con esa cubierta de humanidad, hasta un día que le cubrieron completamente de esa divinidad que fue cuando Él ascendió al cielo. Estamos todavía en eso, pastor. Todavía podemos hacer alguna recopilación de ese tema, porque dentro del arca habían tres cosas que el día de hoy vamos a platicar. ¿Qué significan esas tres cosas que estaban dentro del arca? Bueno, como dice Hebreos, dentro del arca estaba las tablas de la ley, el maná que le ordenaron a Moisés meter en el arca, y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, como son tres elementos, esos tres elementos nos están hablando de cómo habla Dios, porque acuérdense que el lugar santísimo era el lugar donde Dios hablaba, era el lugar donde Dios se manifestaba. Entonces, claramente, la caja de madera puede representar la esencia divina. La esencia divina que contiene adentro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son las tres manifestaciones de Dios que salen de su nota que está dentro, sale de su esencia. Entonces, el arca del pacto, que es de oro por dentro y por fuera, nos está hablando de la esencia divina. Que de la esencia sale el Padre, que es Dios, sale de su seno, el Hijo, que es Dios, el Verbo, y el Espíritu Santo, que igual es Dios. Entonces aquí estamos viendo la Trinidad, que son las manifestaciones o las personas en las cuales Dios se ha revelado a los hombres y se ha revelado a sus criaturas, pero que vienen de un mismo origen, vienen del seno de Dios esencia. Bueno, entonces de esta manera podemos ver que la Trinidad ha trabajado en los hombres, en la historia de la humanidad, no solamente para salvarlos, sino para llevarlos a una estatura, porque esto es lo impresionante de Dios. Dios, cuando creó al hombre, la misión y el objetivo es crear un hombre a imagen y semejanza de Dios. La pregunta de hoy es, ¿los hombres nos parecemos a Dios? Ni en sombra. Pero el propósito de Dios es crear hombres que se parezcan a Él. Que cuando la gente voltea a ver al hombre y voltea a ver a Dios, no encuentren mucha diferencia. ¿Me estoy dando a entender? Claro, claro. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, Génesis 1:27. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es exterior. Y semejanza. Por amor de Dios. ¿Hoy el hombre se parecerá a Dios? No. No tenemos esa imagen, esa semejanza. Ni aún el apóstol más iluminado que haya en este tiempo, ¿va? Ni el profeta más. No tenemos esa imagen. Todavía. Ahora, la pregunta es, porque el hombre pecó, porque la serpiente metió ahí su veneno doctrinal y la mujer lo aceptó y luego la mujer le llevó el veneno doctrinal al hombre, ¿será que por eso el plan de Dios se frustró y ya no se va a llevar a cabo? Jamás. Está postergado, eso es una cosa. Pero el deseo de Dios de tener una tierra nueva, con hombres nuevos a su imagen y semejanza, eso se va a llevar a cabo.
No hay diablo, no hay ni siquiera voluntad humana que pueda frenar el deseo de Dios de tener hombres a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace para que el hombre no solamente se salve del infierno? Porque ahí está el problema de los cristianos y de mucho evangélico, que se conforma con la salvación. Si ya soy salvo, como que eso fuera todo. Bueno, ya eres salvo, pero ese es solamente el inicio de un proceso en el cual Dios quiere que todos los que tuvimos ese inicio, que se llama nuevo nacimiento, terminemos a la imagen y semejanza del Señor. Entonces, ¿cuánta gente ya se relajó y dice, no, pues yo soy salvo, yo ya alcancé la salvación, ya nací de nuevo, ya tengo a Cristo en mi corazón, como que eso fuera todo? Y eso no es todo. Lo que Dios quiere es que esos hombres que ya nacieron de nuevo, ahora vayan de aumento en aumento hasta alcanzar la estatura del varón perfecto y luego la plenitud de Cristo, que cuando alcancemos la plenitud de Cristo ya seremos la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios lo que hace es que va a acercar su palabra, porque no hay otra forma de transformar al hombre sino por su palabra. Dios dio dos elementos para que los hombres seamos regenerados, para que los hombres volvamos al diseño y a la maqueta que Dios diseñó. Los dos elementos para alcanzar esa estatura es el Espíritu Santo y la palabra. Entonces, voy a poner un ejemplo, cuando en Génesis 1 la tierra está desordenada y vacía, y que nosotros somos tierra, lo que está prefigurando la tierra es el estado y la condición en la cual Cristo nos encuentra. ¿Y cómo se encuentra la humanidad? Desordenada y vacía. ¿Qué va a hacer Dios para restaurar esa tierra? Que obviamente Él no creó una tierra desordenada y vacía. Ahí alguien la desordenó. Algo pasó para que se vaciara. Algo pasó para que hubiera un diluvio universal, que ahora la tierra está en vacuidad. Entonces, ¿cómo hacer para restaurar esta tierra? Número uno, Dios no lo va a hacer en un acto. Se va a llevar un proceso que dura 6 días para reposar el séptimo. Número 2, va a usar 2 elementos. El Espíritu de Dios que se movía en las aguas y la palabra. Entonces tengamos claro que Dios quiere restaurarnos a los hombres. Y quiere restaurarnos hasta el momento en el cual nos parezcamos a Cristo en todo. Hasta en lo físico. Pero no, repito, barbudos, judíos, no. A la imagen de su gloria. No sé si me ustedes van a entender. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo hace Dios? Nos va a hacer llegar un proceso donde el Espíritu Santo y la palabra nos va a transformar de aumento en aumento. Dice 2 de Corintios, el apóstol Pablo dijo que vamos a ver al Señor como en un espejo. Esa es la palabra de Dios. Y entonces vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la semejanza de Cristo. Entonces tengamos claro que es un proceso. Cuando una persona ya viene a Cristo, y ahora este es el error que cometen los que atacan a los cristianos evangélicos. No digamos cristianos evangélicos, digamos a los cristianos nacidos de nuevo. Es la mejor palabra. Entonces, cuando nosotros ya tuvimos el nuevo nacimiento, yo creo que usted lo tuvo. Amén. Yo lo tengo. Entonces yo creo que la gente, cuando uno les cuenta, ya nací de nuevo, creen que uno ya tiene la imagen y semejanza de Cristo. Entonces uno comete un error. Claro. Y entonces dicen, y empiezan los ataques, y no que va a la iglesia, y no que es pastor, y no que es de la alabanza, y no que y no que es diácono, y no que va a los domingos. Y empiezan, tranquilos. Tuvimos una experiencia que es el inicio de un proceso de regeneración. Es como aquel torpe que va el primer día para ver qué hizo Dios con la tierra. ¿Y qué hizo Dios el primer día con la tierra? Solo dijo, sea la luz. Y eso como que empeoró las cosas, porque cuando no había luz, pues no se miraba el desorden, no se miraba la vacuidad. Pero lo primero que hace Dios es, sea la luz. Está haciendo un diagnóstico de todo lo que hay en la tierra, que la tierra se ruborizó y dijo, no hombre, apaguen la luz. ¿Para qué prenden la luz? Se están viendo todas mis cuitas, se están viendo todas mis debilidades, se están viendo todas las cosas malas que tengo. Entonces, y alguien habrá ido el primer día a ver la tierra, esa tierra
¿Para qué le dan la luz de Dios? Mire tan mal que está. Mire lo que hace. La tierra es hipócrita. No, tranquilo. Va a venir un segundo día. Y en el segundo día lo que hace Dios es que separa las aguas, que no tiene nada que estar haciendo aquí abajo, y las pone arriba, y las que están aquí abajo las pone en su lugar. Pero ahí todavía no hay vida. Entonces el que fue a visitar la tierra al segundo día, pensemos que pasó por ahí un ángel chismoso y vio la tierra, digo, qué tierra tan fea, ¿para qué gastan en palabra? ¿Para qué invierten luz en esta tierra que no tiene ni frutos, que no produce nada? Tranquilo, angelito chismoso. Ahí falta el tercer día, y viene el tercer día, el cuarto día, quinto, hasta el sexto día. Ahora sí vengan a ver la tierra. Dios reposó. Y todos quedaron con la boca abierta. Hasta el agua produce, hasta la tierra produce seres. Ahora la tierra es hermosa. 4,000 años lleva el hombre, no, 6,000 años de querer destruirla. No hay modo que la destruya. Me explico, de lo hermoso que quedó. Amén. Bueno, ahora pensemos en esto. Los cristianos nacidos de nuevo, ya empezó un proceso en el cual a veces se nos van a ver las cosas feas de cómo caminamos, de cómo hablamos, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que omitimos. Se nos va a ver de repente. Entonces alguien por ahí puede pasar y decir, ay, ¿para qué van a la iglesia? Tanta palabra, tanto invertido en ellos y no hay modo que cambien. Espérese, tal vez es nuestro segundo día. Tal vez estamos en nuestro tercer día, cuarto día, pero de algo estoy seguro. La Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y solo que nos tengan paciencia, ¿verdad? Que a veces parecemos ángeles en la iglesia, a veces diablos en la calle. No debería ser así. Pero es porque estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Ahora, ¿qué está utilizando Dios y qué necesita un cristiano para que ese proceso se acelere? La palabra de Dios, que es viva y eficaz. Entonces, Dios tiene 3 tipos de palabra: la palabra del Padre, la palabra del Hijo y la palabra del Espíritu Santo. Porque en los elementos, repito, con los que se restauró la tierra, Génesis 1, fue el Espíritu de Dios moviéndose y la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero cambios, quiero ser transformado, quiero que una vida sea cambiada, que una persona rompa un vínculo que tiene con las drogas, con el alcohol, con pastillas antidepresivas, si yo anhelo que una persona salga del adulterio, de la fornicación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarlo a la palabra y al Espíritu Santo, a ver si eso no trae transformación. Pero ¿sabe qué hace el mundo religioso? Los aparta de la iglesia. Y si es adúltero, hasta que quite el adulterio, que regrese. Espérate, que venga ahorita que está desordenado y vacío. Que venga ahorita que está en pecado a oír la palabra y a tener un encuentro con el Espíritu Santo, a ver si eso no se rompe. Entonces ahí viene el concepto torpe de mucha gente. Mire, primero voy a cambiar y después voy a ir a la iglesia. No vas a cambiar nunca. Si no tienes la palabra de Dios, nunca vas a cambiar. Si no tienes al Espíritu Santo moviéndose, no vas a cambiar nunca. Mejor llega así sucio, como el pródigo. Es como que el pródigo hubiera dicho, primero me voy a bañar, primero me voy a cambiar, primero voy a comprar vestido nuevo, un anillo nuevo. Llegó así como estaba el pródigo, inteligente. Al final, quien tiene los elementos para vestir, para cambiar, para bañar, para adornar, se llama Dios. Entonces a la gente hay que traerla así como está. Y que lleguen a la iglesia. Y como me dijo uno, mira, Nando, yo no voy a ir a tu iglesia porque solo entro yo, la voy a echar a perder porque mira, yo soy aquí, la gente me conoce. A mí no me interesa tu vida. Y la gente que siempre está afuera, nunca la vamos a agradar. Si Jesús no agradó a los hombres, ahora vamos a ser nosotros. Jesús, no teniendo ni un solo error, no agradó a los hombres, que hasta lo crucificaron. ¿Qué esperamos nosotros? Que nosotros sí tenemos errores. Bueno, entonces digámoslo de esta manera. Digamos que Dios lo que está haciendo es, va a sacar la palabra. ¿Cuál es la palabra del Padre? El Antiguo Testamento. Y mucha gente dice, ya no sirve el Antiguo Testamento, arránquenla de la Biblia. ¿Cómo? ¿Por qué la palabra del Antiguo Testamento es viva y eficaz? Porque usted sabe que cuando Pablo dijo, la palabra de Dios es viva y eficaz, no estaba hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba compilado. Sí habían cartas de Pablo proliferando en la iglesia, pero por favor, ellos estudiaban el Antiguo Testamento. Los de Berea. Dice que los bereanos, ellos iban a investigar en las Escrituras para ver si lo que Pablo predicaba estaba en la Biblia.
¿Qué escrituras? ¿El Nuevo Testamento? No, iban al Antiguo Testamento porque todo lo que Pablo hablaba estaba proféticamente establecido en el Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento es profético, el Nuevo Testamento es apostólico. Y dice la Biblia que nosotros estamos fundamentados en la palabra apostólica y profética. Lo profético es el Antiguo Testamento y lo nuevo es el Nuevo Testamento. Cuando usted revisa el Antiguo Testamento, va a ver que hablan de Jesucristo, como el Arca del Pacto es una figura de Jesucristo. Usted va a ver que habla de la manifestación del Espíritu Santo, aparte las profecías que se dieron de lo que estamos viviendo ahora, de tal manera que la Biblia es un complemento, no una contradicción. El Antiguo jamás contradice el Nuevo, lo que hace es confirmarlo proféticamente, y el Nuevo Testamento lo que hace es establecer las realidades apostólicas. Bueno, como el tiempo avanza mucho en esta televisión, y por más que le cantamos reloj, no marques las horas, porque vamos a enloquecer, sigue corriendo. Entonces, vamos a ir a esto. La palabra del Antiguo Testamento es importantísima para nosotros. Toda palabra es útil para enseñar doctrina, para redarguir, para corregir, hacer perfecto al hombre. Todo esto lo dijo Pablo refiriéndose a la palabra del Padre, que es el Antiguo Testamento, que era una palabra que proyectaba proféticamente lo que iba a venir. En los Salmos se hablaron de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían. Lo que pasa es que la gente tiene que leer con la lupa del Padre para poder entender lo profético del Padre. Luego viene la palabra de Cristo. El apóstol Pablo dijo: la palabra de Cristo abunde en vosotros, en vuestros corazones. Bueno, si la palabra de Cristo debe morar en nosotros, entonces ya es otra, no es la del Padre, es la del Hijo, que es lo apostólico. Ahora, usted sabe que cuando Cristo vino a la tierra, esto lo sabemos todos, Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Entonces, Él, como la ley estaba vigente, Él se metió bajo la cobertura de la ley para vivir la ley irreprensiblemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que murió. Esto lo dice Romanos, esto lo dice Gálatas. Media vez murió el Señor, se acabó ahí el tiempo profético del Antiguo Testamento. Y se abre lo apostólico de las realidades del Señor Jesucristo. Pero Jesús se fue y no dejó enseñado nada. ¿Me explico? Porque lo que en los cuatro evangelios enseñó, se los enseñó a Israel. Todavía la iglesia no estaba fundada. Entonces, pero la palabra de Cristo tiene que abundar en nosotros. ¿Y cómo la vamos a conocer si no nos dejó dicho nada? Murió, resucitó, estuvo 40 días por acá, mostrando su resurrección. Después se va, pero no dejó cartas, no dejó escrito nada. Él es un ágrafo, él no escribió nada. Pero entonces levantan al apóstol Pablo. Tiene Pablo un encuentro personal con él, camino a Damasco, se convierte. Y a Pablo le empiezan a revelar todo lo que el Hijo quiere hablarle a la iglesia. Por eso, si alguien tiene que revisar qué es lo que Cristo dice y la palabra de Cristo que abunda en abundancia en nosotros, debe ser el Nuevo Testamento. Claro. Y si algo tenemos que estar leyendo es qué dijo Pablo a los romanos, qué le dijo a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses, qué le dijo a Filemón, porque todas esas cartas contienen la palabra de Cristo, que realmente es lo que nosotros como iglesia tenemos que cumplir y vivir. Siempre esta palabra, como usted sabe que Dios todo asunto lo declara, se tiene que dar por firme por boca de 2 o 3 testigos. Entonces lo que Cristo está hablando tiene el testimonio del Antiguo Testamento. ¿Me va a entender? Bueno, pero luego hay otra palabra, la palabra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra del Espíritu Santo? Es lo que el Espíritu Santo nos va a dar personalmente a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra Hugo Cabrera, el nombre Hugo Cabrera no aparece en la Biblia. Busque su nombre en la Biblia, ahí se aparece. Yo me llamo Hernando Mejía, mi nombre no aparece ahí. Entonces, pero Dios tiene un plan para Hugo Cabrera y tiene un plan para Hernando. Mire, ¿por qué yo me fui encaminando, me fui formando en el deseo de querer un día llegar a predicar el Evangelio de Jesucristo? Muy sencillo, porque cuando yo me convierto, el Espíritu Santo me habla a mí. Eso no lo dice la Biblia. No hay un versículo que dice, y entonces Hernando oyó la voz de Dios. Eso no dice.
ni en el Antiguo ni en el Nuevo. ¿Me explico? Sí, claro. Pero el día que yo me convertí, el día que yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, que me la pasé llorando desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Yo digo que yo lloré tanto porque solo las lágrimas derramaba y gritaba, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que me salió tanta lágrima de tanta suciedad que había dentro que estaban limpiando. Yo creo que si tanta agua invirtieron en mi coco wash, en mi corazón wash que me hicieron, hermano, de plano fue porque yo desde las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde no paraba de llorar. Llegué todavía a mi casa llorando toda la noche, diciéndole, Señor, ¿cómo es posible que tú te fijes en una persona tan indigna, tan miserable como yo? A mí me impactó el amor de Dios, a mí me sedujo el amor de Dios, un Cristo que da su vida por un pecador, alguien que va a la cruz a sufrir por un pecador, por un miserable, por un rebelde, bueno, no puedo decir por televisión lo que yo fui, pero culpable. La verdad que ¿cómo es posible eso? A mí me impactó mucho eso, y a mí el Señor me habló. Yo pues, el Espíritu Santo me habló. Eso no está en la Biblia. Y entonces me dijo, ¿para qué había yo venido a la tierra? Y supe que yo desde ese día, esa noche de junio, yo supe para qué vine a la tierra. Yo lo tenía claro. Entonces, mire, pasaron muchas cosas, porque en la iglesia evangélica pasan cosas espantosas, horrorosas, como la división de iglesias. De repente un grupo no está de acuerdo con el pastor, ya agarran a un líder, y regularmente son jóvenes, para que dividan la iglesia y hagan un charquito y otra iglesia por allá. Entonces yo me acuerdo que de repente había gente que no estaba de acuerdo con el pastor que nos cubría. Entonces de repente a un loco se le ocurre decir, mira Nando, tú cuando predicas la palabra, la verdad que nos edificamos, nos bendecimos, vamos a hablar a Guatemala, a la oficina apostólica, para que ahora te quedes tú como pastor. ¿Sabe por qué yo nunca lo hice? Porque esa palabra del Espíritu Santo, esa palabra que llegó a mis oídos, yo te voy a usar, y tú vas a predicar mi palabra. Y todo eso que a mí me dijeron, hermano, yo decía, bueno, para empezar algo así, yo no tengo por qué comenzar dividiendo una iglesia, porque la división es un acto diabólico. Yo, para que Dios active algo en mi vida de lo que me habló, no tengo por qué empezar con actos deleznables. No tengo por qué violar la confianza de mi pastor, aunque esté o no de acuerdo con lo que está haciendo. Eso a mí no me importa. A mí no me llamaron a juzgar hombres, y si el pastor está bien, estoy con él, si no, le divido la iglesia. Eso no dice la Biblia. Eso no lo dice la palabra del Padre ni del Hijo. Entonces yo al contrario entiendo que uno tiene que sujetarse a las autoridades y punto. Es lo que entiendo. Y entiendo que a veces Dios permite que las autoridades se equivoquen a la vista de nosotros para probar qué hay en nuestro corazón. Y yo sé que mucho rebelde que se fue y partió iglesias y dividió iglesias y se robó campos de iglesias, no actuó bajo la unción del Espíritu Santo. Claro, eso lo va a juzgar Dios, eso no me compete a mí juzgarlo. Pero yo nunca quise iniciar algo así, porque yo dentro de mi corazón decía, Dios ya me habló. Entonces yo, aunque sea un día antes de mi muerte o del arrebatamiento, yo voy a ver las promesas de Dios cumplidas. Y le voy a decir algo, muchas cosas de las que Dios me ha hablado no se han cumplido ni las he visto, pero tengo la confianza de que las voy a ver. ¿Por qué? Porque me la dijo alguien que no es mentiroso, se llama Espíritu Santo. Pero yo no puedo probar en la Biblia, hermanos, miren, Dios me va a levantar de esa manera. No, porque ni mi nombre existe en la Biblia. Entonces la palabra profética del Padre me sirve para sacar fundamentos y principios que están bien asentados en lo apostólico del Hijo, en el Nuevo Testamento. Pero la dirección personal a mi vida me la da el Espíritu Santo. ¿No le ha pasado a usted que de repente usted va a hacer ya tiene programada, ponte usted unas vacaciones, y de repente el Espíritu Santo, aunque ya tiene todo pagado, todo le dice, no vayas? Eso no está en la Biblia. En la Biblia no dice, cuando sea el día de tus vacaciones, no vayas. No dice. Entonces, para eso se quedó el Espíritu Santo, para seguir hablando. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo no está hablando, está hablando. Dios sigue hablando para dirigir nuestras vidas en lo personal, en remas personales. Y entonces, cuando tenemos el arca del pacto, y que el sumo sacerdote se acercaba al arca del pacto, es Cristo Jesús, que nos da la palabra del Padre, su palabra y la del Espíritu Santo, para que nosotros seamos guiados, dirigidos por los principios y fundamentos que ya están establecidos en la Biblia, y para que lo personal e individual de mi vida
lo vaya manejando el Espíritu Santo. No sé si di a entender esto, pero Claro que sí. pues sale por la pregunta que me hizo, ¿verdad? Claro, porque es lo que nosotros podemos adquirir de buscar el lugar santísimo, de decirle, venga tu reino al Señor, esté en nuestra iglesia, esté en nuestra casa, esté en nuestro trabajo, esté donde quiera que esté, que Él descienda y que su presencia se manifieste, pero Así que es. no solamente para sentir un calor o sentir algo bonito de un sentimiento, sino también para que su palabra venga y sea efectiva en nosotros. Porque yo pienso que esto es un proceso, la palabra del Padre, la palabra del Hijo, y para llegar a la palabra del Padre, del Espíritu Santo. Entonces, ese proceso, yo digo que es algo maravilloso, y es algo que buscar el lugar santísimo nos va a llenar de pasión, hermano. Porque Claro. yo creo que debemos apasionarnos por buscar lo que hay en la presencia de Dios. Claro. Mire, cuando hablamos de la palabra del Espíritu Santo, quizá me gustaría un poco ahondar en los minutos que nos quedan, acerca de que el Espíritu Santo nos habla, como no está dentro de nosotros, nos habla, nos dirige, nos guía, pero muchas veces usa personas como el ministerio profético o los dones proféticos. Puede usar el discernimiento de espíritus, puede usar la profecía, puede usar la interpretación de lenguas, puede utilizar sueños, visiones, éxtasis, para seguirnos revelando y seguirnos guiando el Espíritu Santo. Claro, tenemos que dejar claro que la palabra del Padre y del Hijo, Antiguo y Nuevo Testamento, siempre van a ser una buena base y un buen fundamento para que no de repente vayamos a recibir o ver cosas equivocadas. Porque acuérdense que está escrito en Gálatas 1 que pueden venir ángeles del cielo con un evangelio diferente. Puede que ministros se equivoquen y se tuerzan y después vengan con un evangelio diferente. Por eso tenemos que tener claro que la palabra del Padre y del Hijo, lo fundamental, la Biblia, es base para las experiencias personales que vienen. Porque en la Biblia puede haber, por lo menos, si no está escrito, una jurisprudencia de lo que vamos a hacer nosotros y de lo que estamos recibiendo del Espíritu Santo. Como Dios forma una unidad perfecta, nunca va a haber una contradicción, aunque sí van a haber paradojas, pero ese es otro tema. Lo importante de esto es entender que Dios sigue hablando para restaurar por medio de la palabra del Padre, Antiguo Testamento, del Hijo, Nuevo Testamento, y lo que el Espíritu revele personalmente a cada persona. ¿Cómo va a guiar el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para perfeccionarnos y que se cumpla el propósito de Dios de que los hombres un día lleguemos a tener la imagen y la semejanza de Dios. Mientras la semejanza se hace externa, primero tiene que ser interna. En el Arca del Pacto Dios trabajó primero el oro de adentro y luego de afuera. Así está trabajando con nosotros ahora. El Espíritu Santo adentro de nosotros, el Espíritu de Cristo adentro de nosotros, la divinidad adentro, aunque todavía se mira nuestra humanidad, nuestras bajezas, nuestra debilidad. Pero poco a poco lo de adentro va a ir saliendo afuera. Hasta que un día el deseo de Dios de tener una tierra nueva, cielos nuevos, con hombres nuevos, a su imagen y semejanza, se lleve a cabo. Amén. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo que usted siempre esté en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.